Pues es un gusto compartir con el gran Juan Carlos Gómez, el amigazo, el compañero, como decimos aquí en Colombia, el ñero de compañía, porque con él, con Juan Carlos, venimos en esta amistad ya de hace bastante Pues tiempo. es un gusto Y aquí se me dobló, hermano. compartir con él. Aquí ya está. Aquí salió Añero. Además de ñero. Entonces, Juanca, bienvenido para hablar de un evento astrológico que casi nunca se habla, hermano, pero que es de mucha importancia poderlo capitalizar. Es el contacto del Sol con Mercurio en aspecto exacto sobre el nodo sur. Bienvenido, mi hermano. Pues Martín, un gustazo hablar precisamente de Mercurio acá entre compañeros, entre pares, Entre que pares. es algo que representa precisamente Mercurio, gemelos, hermanos, eh, contrastes, sol, noche, luna, sol. Bueno, todos los contrastes tienen que ver con Mercurio, gemelo lumínico, gemelo oscuro. Y es lo que nos permite aprender. Y estando precisamente, como lo mencionas, hoy 13 de septiembre, en una conjunción partil con el Sol, que es lo que llamamos Casimi, cuando está a menos de 1 grado, o cuando nos vamos más a una astrología medieval, a menos de 17 minutos de conexión entre el Mercurio y el Sol, que está en Casimi. Casimi es una palabra árabe preciosa que significa en el corazón. Casimi, en el corazón del Sol. Mercurio dentro del corazón del Sol. Es como si se sentara en el trono del Sol. Es como si Mercurio tuviera unas capacidades extra para poder discernir y en este caso en el signo de Virgo, pues mucho más. Y yo creo que eso es lo que necesitamos hacer un poco en nuestro programa de hoy, Martín, y es hablar un poco de lo que significa Mercurio, ¿no? Y lo que significa Mercurio en Virgo también, para poder desglosar un poco más allá de lo que representa este símbolo del nodo sur, que es donde se hacen los eclipses, haciendo un cierre en la cola del dragón, donde ya se expulsa una sustancia, para que Mercurio arranque en el corazón del Sol, en el trono del Sol, una nueva visión. Sí, Juan Carlos, también llamaban a ese aspecto eh, tradicionalmente Mercurio quemado. Se suponía que al estar el Sol ahí sobre Mercurio, se perdían las facultades de Mercurio. Eso ha sido revisado, puesto en la práctica, a ver qué tan evidente es. Y porque tenemos una herencia de la astrología medieval un tanto como que encasilla demasiado, ¿no? Lo que se ha podido encontrar es que Mercurio se adquiere unas capacidades solares. Todo lo que toca el Sol le da energía, le da vida, le aporta toda la potencia del Sol. Entonces, una conjunción tan cerrada como esta, que es el Casimi, que están exactamente encima, están a menos de 1 grado durante el grado y saliendo 1 grado exacto, esa fusión de esos dos planetas genera una intensidad bastante fuerte, matizada por el signo de Virgo, que es el análisis, la comprensión, el orden, el poner las cosas en un método. Pero también hay un ingrediente especial y es que está el nodo sur. Y el nodo sur nos indica de dónde venimos. Entonces podemos entender, digamos de alguna manera, cuando se dice Mercurio quemado, es que necesitamos quemar esas viejas ideas. He estado observando, de hecho, ayer hablábamos con Juan Carlos algún tema, algún evento, y yo también, como en estos días puntualmente nos tocó cerrar temas. Eso que no se había acabado de hablar, Mercurio es comunicación, esas ideas que uno mantiene insistiendo va a funcionar, o démosle un espacio. Al llegar el sol es la autoconciencia, ese es un concepto que a mí me ha parecido muy bueno, la autoconciencia. Entonces algo en ti hace conciencia de sí mismo que dice, no más, estas ideas hay que romperlas, estas ideas o este guión, porque en realidad es un guión, y ahí yo cogería el concepto de los astrólogos medievales y les diría, me sirve el mercurio quemado, vamos a quemar ese guión, esas ideas, y necesitamos liberarnos para enfocarnos en el nodo norte que está al otro lado, que nos dice, oye, pasa al otro lado, define.
Qué bonito esto que estás mencionando. Y es que, Martín, donde está Mercurio en la carta natal, en general, no vemos las cosas como son, sino como somos. Mm. Y si lo sumamos a Virgo, lo que somos ni siquiera es lo que elegimos, sino es lo que nos hemos amoldado para sobrevivir en muchos casos. ¿M? Entonces terminamos haciendo de la vida una gran mentira, como tú mencionabas, ese guión, un guión al cual estamos siguiendo sin tan siquiera preguntarnos de dónde salió ese guión. ¿Sí? Eh, y entonces con la combustión de Mercurio y con Mercurio entrando en la zona en la zona del Casimi, es una muy buena oportunidad para hacer una reflexión solar de conciencia, de poder decir, esto que estoy haciendo, ¿por quién lo hago? ¿A ojos de quién lo estoy haciendo? ¿Por qué sigo repitiendo una serie de esquemas absurdos? ¿O a quién le estoy cumpliendo? ¿Sí? Que con Virgo es un poco cumplir, cumplir, cumplir. ¿A quién le estoy cumpliendo? ¿Para qué? Tal vez algo que fue muy funcional en un momento dado, en este momento ya ni lo es. ¿Eh? Entonces el Casimi me permite combustionar, o sea, cuando está llegando Mercurio, antes del Casimi está combustionándose, quemando una serie de sustancias y como llegando a conclusiones de decir, no vale la pena, ¿sí? Y por otro lado, en el Casimi, entrar en una genialidad, en un insight, de decir, ya entiendo por dónde podemos sacar esto, o ya entiendo cuál es la ruta de acción. Por eso pusimos el título de Pensar distinto. ¿Por qué? Porque el nodo sur nos habla de mantener los patrones que traemos del pasado, insistir, lo que tú estás mencionando, insistir, insistir, es decir, no estamos pensando distinto. Entonces, para que nos sirva este evento, que aparentemente es insignificante, pero no lo es, porque es una toma de conciencia, para que nos sirva todo, miremos dónde necesitamos en estos días, en estos poquitos días, esta semana, ayer, hoy, mañana, pasado mañana, estos días que está el Sol y Mercurio ahí sobre el nodo, para resolver alguna situación necesitamos pensar distinto para producir un efecto diferente. Y eso implica darnos cuenta que tal vez estamos insistiendo desde el nodo sur, que se resuelva una situación de la misma manera. Es algo que he encontrado en la práctica, que cuando decimos yo he hecho, yo he hecho, yo he hecho y nada que se resuelve, se estanca. Pues la información del nodo sur nos está diciendo, es que no hay más, no insistas más, pero como el nodo sur genera un hábito, un piloto en automático y es cierta inconsciencia de alguna manera, inconsciencia no como algo malo, sino como un automatismo, pues no va a haber más. Y esta es la oportunidad de decir, no más, hasta aquí llegamos. O esto que venía pensando, que lo venía dándole vueltas, que como que lo he considerado, oye, métele la energía del sol a ese Mercurio, deja de pensarlo y vuélvelo fuego. Y en Virgo, materialízalo y no te quedes en el miedo de será que avanzo, no avanzo o espero más para seguir viviendo lo mismo. La idea es que podamos mirar al frente y decir, vamos a hacerlo distinto. No, y eso implica que uno diga, ¿por qué estoy acá? El sol soy yo. ¿Por qué estoy acá pidiéndole al mundo que haga lo que yo no me he dado cuenta que es que no tengo que estar ahí, tengo que ir en el otro sentido? El eje nodal es como una autopista de dos carriles, uno que va para un lado y el otro que va para el otro. Y normalmente tomamos el carril del nodo sur, que es hacer lo mismo en automático, pero cuando ya no funciona, conscientemente necesitamos coger la rotonda, la glorieta y cambiar de carril. Es decir, lo mismo lo vamos a hacer de otra manera, sobre todo con el sol, donde tú determinas, no las circunstancias ni las otras personas. Eso me acaba de pasar en estos días con un tema que venía pensando hacía años. Y de pronto en esta semana, con una llamada, dejé de pensarlo y darle vuelta para pasar a la acción, ejecutar y me di cuenta que era muy fluido, muy alineado y va fluyendo. Eso te comento, mi querido Juan Carlos. Súper, súper. Y Martín, es que este momento del año, a ver,
Mercurio Cassini está varias veces en el año, más o menos 6 veces en el año, ¿sí? Unas veces retrogrado y otras veces directo. ¿Mm? Y esto estamos hablando acá precisamente del ciclo sinódico de Mercurio. Mercurio se demora más o menos 116 días en promedio, entre 105 y 125 días, en hacer todo un ciclo con el Sol, de llegar a la conjunción superior, como es el caso en este instante, de llegar a ese mismo grado, minuto del Sol detrás. Esto lo hemos, esta conjunción superior la hemos tenido 2 veces en este año. Esta es la, pero esta es la más importante. ¿Por qué razón? Porque está dada en el regente de Mercurio, que es Virgo. Se está haciendo en Virgo. Y por otro lado, tenemos eclipses en Virgo, donde durante 18 meses el nodo sur está haciendo unos procesos de depuración de hábitos, de costumbres, de rituales virginianos, que en un momento dado, nos hicieron dueños de nosotros mismos, nos hicieron ser coherentes con nuestra existencia, nos hicieron perfeccionar ciertas cosas de nuestra individualidad, pero que cuando llega el eclipse allí dice, ya es suficiente de eso, necesitas hacer un cambio y necesitas abrirte a otras posibilidades con nuevos hábitos, incluso con nuevas dietas o con nueva forma de hacer las cosas. ¿Por qué razón? Porque eso ya está caduco. Entonces, el hecho de que tengamos una conjunción superior que arranque el ciclo sinódico de Mercurio, que se demora 116 días, en Virgo, con eclipse, es una gran oportunidad que tenemos, como lo dice Martín, de dar un insight profundo. Como bien lo estabas mencionando, un problema que venía yo viendo desde hace ya un buen tiempo, que no le encontraba salidas, que me encontraba incluso asfixiado o ahogado con el tema, de repente puedo ver que hay una salida. Y es una salida incluso genial, ¿sabes? Porque es que Mercurio en Virgo es muy práctico y es muy eficiente. Y lo que busca es funcionalidad. Entonces, de alguna manera va a buscar que todas las piezas queden encajadas y que todos, incluso que a veces, que hasta que todos ganemos incluso, ¿sí? Pero ya es como darle una solución al tema, no quedarse uno estancado en lo mismo. Juanca, estás tocando un tema, hermano, fundamental y es que los eclipses, además de la conjunción, los eclipses nos están invitando a desenergizar esos temas que no van más, no porque sean malos, porque hemos caído en una dinámica a repetición. Entonces, hay unas pautas, porque los dos eclipses se separan 15 días entre uno y otro, pero tienen un efecto de repetición hace 6 meses atrás y 6 meses adelante. Nos está hablando de que no es solamente una situación coyuntural del momento, sino que es un proceso, porque en 18 años nos volveremos a encontrar con ese proceso y en 9 años nos lo volveremos a encontrar cuando estén los ejes invertidos. Entonces estamos hablando no solamente de una situación del momento, sino de una profundización. El zodiaco nos da una oportunidad de aprender sobre nosotros mismos, de aprender sobre el mundo y sobre todo que nosotros no estamos condicionados. Los antiguos decían, los sabios dominan su estrella y tenemos que apostarle a eso. Dominar la estrella no significa qué hago para que no pase. Significa es tomar conciencia. El axioma antiguo dice, el sabio domina su estrella, el ignorante es dominado por ella. Suena muy fuerte, pero ignorante en el sentido de que ignoro lo que está pasando, no de que tenga conocimientos, incluso astrológicos. Estoy ignorándome o ignorando lo que está pasando. Hay unas pautas que nos pueden ayudar a todos los que estamos viviendo en este momento para aplicarlas puntualmente en este momento, durante el siguiente eclipse y en esta temporada de eclipses, donde está el eje Virgo-Piscis. Y esas pautas, más allá en qué casas están y todo, es, sobre todo hoy, ayer, antier, hoy, mañana, pasado mañana, hay una identidad condicionada por el pasado. Por eso yo insisto en lo mismo. Me estoy dejando llevar, aunque esté protestando, porque eso es muy típico de este momento, que proteste, me estoy dejando arrastrar por la circunstancia. Estoy perdiendo, estoy dejando de ser el sol. El sol es el centro del sistema solar. El sol es el centro del escenario. El sol soy yo con mi autoconciencia.
Si tú estás viviendo alguna situación que has querido resolver y no avanza y no avanza, pregúntate, ¿será que me estoy dejando definir por las circunstancias y estoy dejando de ser el sol? Estoy repitiendo lo aprendido, lo que he vivido, lo que me molesta, sin cuestionarme absolutamente nada, porque el sol llega ahí justamente sobre el nodo sur y Mercurio a decir, oye, mírate, mira que eres tú el que puedes definir esto. Eso es una clave así sencilla y contundente. Y nos puede estar mostrando que tenemos unas ideas fijas. Nosotros vemos que los demás son psicorrígidos, que son... El psicorrígido está aquí cuando no resuelve algo. El que está atrapado en una idea demasiado monótona, dándole vueltas al mismo punto, no son los demás. Soy yo que estoy esperando que de la misma manera, haciendo lo mismo, pase algo diferente. Entonces, esta es una oportunidad para descubrirse y decir, esa idea fija, anquilosante, no me deja abrirme a nuevas perspectivas. Y también hay un lugar, y es que estoy refiriendo resolver la situación, la estoy queriendo resolver es mirando el retrovisor, el pasado, pero no estoy mirando adelante. Esto me di cuenta conmigo, hermano. Me di cuenta conmigo y con dos o tres personas. Por ejemplo, es un momento maravilloso para hacer cierres o procesos de terapia, porque puedes ahondar en esos patrones, conocerlos, reconocerlos y decir, voy aflojando, voy soltando. Al estilo Juan Carlitos, juiciosito y cooperando. Entonces, este es un momento propicio para nuestra conciencia, para trabajar sobre esa memoria. Incluso hay otra, Mercurio es comunicación. Y puede ser que yo esté insistiendo mucho en la comunicación, pero no estoy escuchando al otro. ¿Y qué es escuchar al otro? Darme cuenta que está en otra dinámica, en otra frecuencia, y yo pretendo que él me escuche, pero la vida no solamente habla a partir de palabras, sino de eventos, de acciones, me está diciendo, entiende que no es por ahí. Entonces yo no estoy escuchando al otro porque estoy escuchando la memoria de la repetición del pasado. ¿Y cuál es la clave? Que al darnos cuenta de esto, nos invita a abrirnos, a cambiar el carril de la autopista hacia el nodo norte. Nos dice, de la vuelta, no el otro, de la vuelta. Como dice Juan Carlitos, mi amigo, un amigo que tengo que llama Juan Carlitos, dice, papi, colabore, papi. Entonces, de la vuelta, enfocarnos en el nodo norte, que son nuevas formas de expresar, nuevas formas de pensar, porque nos dimos cuenta que las otras no. Permitir que eso que estamos buscando, que pase y no pasa y no pasa, es porque estamos buscando la seguridad en el nodo sur, que es en el miedo que nos ata al pasado. Entonces esto nos dice, suelte y entre en el aprendizaje del nodo norte, que es, ábrase a lo nuevo. En el nodo norte está en Piscis. Sienta, cuente con la totalidad. Si esto aquí no le funcionó, pues hay una totalidad. Cuente con eso. O sea, invito a que nos soltemos del miedo al pasado, porque esto está hablando de un miedo al pasado, que uno está manifestando que no nos deja avanzar. Y esa experiencia nueva y viva, pues es un camino de construcción que seguro nos va a llevar a otro lugar. Ya hablé mucho, hermano, ya me fui para el No, Nodo no, Sur. no, no. Está buenísimo lo que acabas de decir, porque fíjate cuántas cosas uno no resuelve olvidando su esencia, ¿sí? Es decir, apagando su propio sol para resolver, Ese es ¿sí? el- Ajá. Por un lado, esto que dijiste. Por otro lado, hay otra cosa que me encantó acá y es cuántas cosas resolvemos siempre solamente apalancándonos en el pasado. Y en el caso de Virgo, apalancándonos en los hábitos y en lo que ya tenemos casi que por omisión. ¿M? Cuando en realidad en este momento la vida con un nodo norte en Piscis nos dice, cree en la incertidumbre del futuro. No, pero es que ¿qué va a pasar si no tengo trabajo? Hombre, estás vivo aquí y ¿cuántos de tu generación atrás no ha pasado por una misma situación? ¿No? Y aquí estás, ¿sí? Es algo así como más bien cree en el futuro, no te dejes opacar en el pasado, cree en la vida, cree en el misterio de la vida, ¿sí? Que es un poco más ese tema, ¿no? Porque el nodo sur con Mercurio puede llegar a ser, en estos días veía una imagen de Instagram que me impactó que eran tres personas, tres o cuatro personas en el metro. Iban en el metro, iban rumbo a algún lado y iban mirando por la ventana cosas. La persona que tenía su corazón llenito de amor solamente miraba parejitas que se estaban abrazando, dándose la mano, dándose así.
La persona que solamente miraba los defectos, solamente miraba y miraba la basura caída, que había desorden, que se pasó alguien un semáforo, que no sé qué, siempre estaba mirando el defecto, ¿no? El que creía en judeocristiano veía cruces en todas partes, ¿no? La iglesia, entonces echaba la bendición y entonces veía las cruces. Precisamente eso es Mercurio, ¿no? Y cuando está un Mercurio asociado con el nodo sur, es como si estuviéramos analizando la vida entera desde lo que me pasó, desde las vivencias y de cómo me amoldé para sobrevivir en este mundo. Sí. Y no le estamos dando paso, y precisamente un eclipse lunar en Pisces que pone en evidencia todo un ciclo lunar en 5 horas, en Pisces está diciendo, acelera los procesos de la intuición y el misterio. Reconoce el misterio en tu vida. Reconoce que no todo tiene que tener un control virginiano, que no todo tiene que tener un orden y una estrategia, sino que hay un caos y el caos muchas veces sabe más de lo que tú has querido ordenar. Y es un poco como libérate de este peso de estar tratando de cargar a todo el mundo con un supuesto orden que tú tienes en tu mente para más bien entregarle a la vida, Piscis, al misterio de la bios, de Dioniso, de las posibilidades y de la incertidumbre, lo que realmente trae para ti el destino. ¿Mm? Pues mi querido Juan Carlos, esta es una oportunidad muy bonita, relativamente sencilla, en general fácil. No vamos a tener que hacer una catarsis a menos que por ahí esté Urano pegadito, Plutón o dando sobre. Pero en general, este movimiento es un movimiento de conciencia que se puede hacer tranquilamente, dándonos cuenta. Hay una frase que a mí me impactó mucho que alguna vez oí y es que, que cuando entramos en estas situaciones que no avanzamos, nuestra mente que está programada por los eventos del pasado, ¿qué está haciendo? Está repitiendo lo que tu alma ya superó hace años. Y eso es el nodo sur. ¿Y por qué no se resuelve? Puede ser que yo lo estoy viendo aquí en una situación, pero si yo miro el patrón, esto me ha pasado muchas veces. Entonces, yo no estoy alineado con mi ser, pero sí necesito tomar la conciencia de esos mecanismos de repetición. Estos son los días para decir cuáles son mis mecanismos de repetición en automático, por qué no avanzo sin crítica? Y tomar la decisión de ser valientes, de poner nuestra energía y ponerle voluntad para avanzar a lo que llamamos el nodo norte, que es el camino nuevo, que dice, no importa, experimenta, no te quedes pensando en lo mismo de lo mismo, experimenta. Yo venía pensando en un tema hacía años y de pronto en estos días, y no había quedado en cuenta que era por este aspecto, en estos días dije, ay, ¿esto cómo lo resuelvo? ¿Cómo? No, pero no tengo el contacto. Y de pronto me da por llamar a una persona y simplemente me da los contactos. Y llamo al contacto y el contacto, todo lo que duré años esperando, de pronto se aligera y avanza. ¿Y esto qué es? Y eso me llevó a decir, claro, es que el sol sobre sobre el nodo sur me está mostrando, a todos nos está mostrando a nivel colectivo, atrapamientos donde nuestra mente queda repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, pero no somos conscientes de ellos y nuestro ser, nuestra alma hace rato superó eso. El nodo sur es lo que hemos vivido en el pasado. Entonces, nos invitamos a nosotros mismos y a todos y las personas a que nos liberemos de esos pensamientos atrapantes, a pensar bonito, como dicen los mamos de la Sierra Nevada, a pensar bonito para que nos pasen, como nos cuentas tú, cosas bonitas, porque tú vas a ver el mundo. Todo lo que ves en el mundo es porque tienes un par de lentes puestos en los ojos, unos espejos. ¿No? Y que eso es Mercurio, ¿no? Fíjate, cuando hablamos de la huella digital, a ver, si hablemos de huella digital o ID o cédula astrológica, nosotros tenemos que ver los luminares, Sol, Luna, pero el ascendente también, el timón, ¿sí? Pero también vemos algo muy importante que es, desde que Martín tuvo que ir a abrir allí la puerta, algo muy importante que es Mercurio. O sea, una carta natal sin entender dónde está Mercurio queda coja. No podemos identificar. ¿Por qué? Porque donde está Mercurio lo que muestra es cómo pensamos, cómo vemos el mundo, cómo vemos la realidad. Mm, Y eso define totalmente al individuo. Por lo tanto,
todo lo que suceda con Mercurio es un planeta que a nivel astrológico debemos darle una importancia merecida. Normalmente nos vamos más a ver dizque a Lilith o dizque, no sé, que ni siquiera que son planetas, ¿no? O nos vamos a ver que Quirón o Urano, Neptuno, Plutón, ¿sí? Y en realidad lo que necesitamos es ver dónde está Mercurio, porque es cómo estás pensando, cómo ves la vida. ¿No? ¿Cómo reproduces la información si está siendo coherente con lo que dices? Sí, sí, Entonces, aquí se me entró. Entonces, Juanca, esa combinación que hay hoy a nivel astrológico y en estos días nos sirve para eso, para hacer procesos de terapia, para quitar programaciones, para tomar decisiones, para quitarnos de encima lo que sabemos. O sea, mm, ideas caducas del pasado. Y el objetivo en realidad, Bruno Huber señalaba que a Mercurio como un planeta herramienta, a Venus, Marte y Júpiter. Y la llegada del Sol es tomar conciencia de cómo estamos usando esa herramienta, que es Mercurio, comunicación, las ideas que nos enseñaron en la escuela o lo que hemos pensado en la vida, ¿tiene vigencia ahora? ¿O llegó el momento de soltar el nudo y reenfocarnos? Pues mi Es querido que Juan Carlos, son las gafas con las que vemos el mundo. Si tienes unas gafas rojas, ves todo rojo, o amarillas, ves todo amarillo. Y tal vez un nodo sur con un Cassini, con una combustión, con todo esto encima de Mercurio en Virgo, es una forma de coger las gafas y romperlas y hacerte otras gafas nuevas, ¿no? sí, mi hermano. Pues mi querido Juanca, un placer compartir nuevamente contigo, hermano, y